Hola jóvenes, buenos días. Vamos a continuar con la nomenclatura de alcanos, pero ahora nos vamos a enfocar a los alcanos ramificados. Vamos a tomar algunos aspectos de los alcanos lineales. Espero que hayan tomado nota sobre los prefijos para que nos sea muchísimo más fácil entenderlo. De todas maneras, si hay alguna duda, lo vamos a resolver en las clases en línea vía Zoom. Ustedes no se preocupen. Vamos a iniciar con el tema. Los alcanos ramificados. Aquí tengo unas cadenas ramificadas. En los temas anteriores ya vimos los tipos de cadena. Pues bien, esta es una cadena ramificada. Para que yo pueda nombrar a los alcanos ramificados es indispensable reconocer, ¿sí?, los grupos laterales o las ramificaciones sustituyentes que se derivan de la cadena principal. A estos grupos sustituyentes les voy a reconocer con el nombre de metil, etil. Recuerden que es cuando tiene dos carbonos. Prop cuando tiene 3. Entonces así nos vamos sobre estos grupos sustituyentes. Terbutil, segbutil. Estos grupos los vamos a reconocer en las cadenas ramificadas y para ello es indispensable que esta tablita la copies en tu cuaderno para que al momento de que veamos nomenclatura de alquenos y alquinos ya no tengamos ningún problema. Bien, paso número 1 para identificar las cadenas. Para nombrar, las cadenas, es identificar la cadena más larga, es decir, la que contenga el mayor número de carbonos entrelazados. No nos va a importar la forma que tome la cadena, si es hacia arriba, si es totalmente lineal o si es hacia abajo. Va a depender esto del número de carbonos que tenga esa cadena. Si yo escojo esta cadena, tiene 5 carbonos. Vamos a observar si es la cadena más larga, contando el número de carbonos en todas las direcciones. 1, 2, 3, esta tiene 3, descartamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta cadena o esta forma tiene 6 carbonos, por tanto la vamos a reconocer como la cadena más larga o la cadena principal. Si hay cadenas que tienen el mismo número de carbonos, vamos a tomar la más lineal. Bien, entonces ya identificamos nuestra cadena. Número 2. Identificar los grupos sustituyentes que presenta la cadena. ¿Cuáles son esos grupos sustituyentes? Los que vimos en la diapositiva número 1. Aquí tenemos esta cadena, que es la principal, y los grupos sustituyentes son aquellos que se van a desprender de la cadena principal. Es este CH3 y es este CH3. Ya identifiqué entonces esos grupos sustituyentes. Una vez identificados, los vamos a nombrar. Para ello hacemos uso de esta tablita. Tiene un carbono unido a 3 hidrógenos. El grupo metil tiene un carbono unido a 3 hidrógenos. Por lo tanto, estos grupos sustituyentes se les conoce como metil. Entonces, es indispensable que ustedes recurran a esa tablita para que vayan identificando esos grupos sustituyentes. Paso número 3. Numerar la cadena principal iniciando con el extremo que tenga el grupo sustituyente más próximo. ¿Cuál de estos grupos sustituyentes es más próximo al inicio de la cadena? En efecto, este. Entonces, como este solamente está alejado de un carbono y este de 2 carbonos, vamos a iniciar la numeración de mi cadena por este extremo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Mi cadena tiene 6 carbonos. Identificado esto, ahora sí, vamos a nombrar la cadena. ¿Sí? Para nombrar la cadena es indispensable colocar primero el número y el nombre de los grupos sustituyentes. Esto lo vamos a hacer por orden alfabético. Tenemos que hay un grupo metil en el carbono 2, y hay otro grupo metil en el carbono 4. ¿Sí? Este es el carbono 4. Entonces, vamos a iniciar colocándolo. Pero me dice primero que es por orden alfabético. Aquí, como solamente en este ejemplo tengo el grupo metil, no hay ningún problema. Sin embargo, tengo 2 metil. Para nombrarlos en la cadena, le voy a colocar dimetil. Ese prefijo di quiere decir que hay 2 grupos metil en esta cadena. Vamos a colocar, como bien dice, primero el número y luego separado por un guión, dimetil. Carbono 2, carbono 4 y hay metil. Ahora bien, finalmente colocamos el prefijo de acuerdo al número de carbonos
con la terminación ano. Como tiene 6 carbonos, recordemos que para el 6 es ex más la terminación ano, nuestra cadena recibirá el nombre de hexano. Entonces, este compuesto tiene el nombre de 2,4-dimetilhexano o 2,4-metilhexano. ¿Sí? No hay ningún problema para poder nombrar estas cadenas. Ahora bien, para las cadenas cerradas se antepone la palabra ciclo, y va a depender el prefijo del número de carbonos que tenga. Por ejemplo, este tiene 3, entonces le coloco ciclo propano. Este tiene 4, entonces es ciclobutano. Para las cadenas que tienen ramificaciones, las cadenas cíclicas con ramificaciones, vamos a seguir exactamente el mismo paso que las ramificadas lineales y vamos a colocar, aquí hay un metil. Como hay un grupo metil, le coloco metil ciclopropano porque son 3 carbonos. Aquí hay 2 grupos metil nuevamente, entonces hay 1 y 3. Aquí vamos a colocar 1,3 dimetil ciclobutano porque son 4. Vamos a hacer este ejemplo de manera muy rápida. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Exacto, encontrar la cadena más larga. Aquí yo puedo ver que esta cadena tiene el mayor número de carbonos, pero vamos a contarlos. Este ejemplo, este tipo de cadena es tan válido como el pasado. Recuerden que cada una de las uniones es un carbono. ¿Sí? Por tanto, aquí hay un carbono, aquí hay otro carbono y aquí hay otro carbono. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo ocupo esta forma de cadena, son 6 carbonos. Pero si yo me extiendo sobre esta cadena que es más lineal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Son 8 carbonos. Entonces, escojo esa cadena como la cadena lineal. Siguiente paso, identificar a los grupos sustituyentes. Este es mi grupo sustituyente y este es otro grupo sustituyente, porque los grupos sustituyentes son aquellas ramificaciones o extremos que salen de la cadena principal. Entonces, esos son mis grupos sustituyentes. Ahora, voy a nombrar a los grupos sustituyentes. Voy a hacer caso a esta tablita. Recordemos que metil es cuando tiene un carbono. Pero ¿cómo voy a identificarlo si aquí hay líneas? Bien, recordemos que cada uno de estos puntitos es un carbono. Entonces, en este enlace, yo tengo un grupo metil porque solamente hay un carbono. Para este tengo un grupo etil porque son 2 carbonos unidos. Aquí hay un carbono y aquí hay otro carbono. Lo vemos en este enlace. Es exactamente lo mismo, un carbono, por tanto es el grupo etil. Entonces le coloco etil y metil. Aquí ya tengo 2 diferentes tipos de grupos sustituyentes. Siguiente paso, numerar la cadena. Voy a numerar la cadena por el extremo que contenga el grupo sustituyente más próximo. Entonces, como tengo de este lado ambos grupos, por lo tanto inicio la numeración de este lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Mi cadena tiene entonces 8 carbonos. Ahora sí, vamos a comenzar a nombrar la cadena. Iniciamos por el número de carbono en donde se encuentra el grupo sustituyente, que en este caso es 3 y es 4. Entonces, le colocamos 4 etil. ¿Por qué coloco primero el etil? Porque es por orden alfabético. Entonces, primero va el grupo etil en el carbón 4. Seguimos con el grupo metil que está en el carbono 3 y finalmente son 8 carbonos. Cuando son 8 le toca el prefijo oct más la terminación ano. Entonces me quedaría octano. Este cadena o este compuesto se llama 4-etil, 3-metil octano. Recordemos que para nombrar las cadenas debo seguir exactamente los pasos que tengo ahí. Si les es más fácil copiar las tablitas en una hoja como un formulario, está perfecto, yo no tengo ningún problema. Bueno, hasta aquí espero que no hayan tenido ninguna duda y si sí la hay, pues entonces la resolvemos en las clases en línea. Chequen la plataforma, ahí tendrán las actividades para este tema. Les mando un saludo, espero verlos pronto, cuídense mucho.
Hasta luego.